Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy te traemos uno de los temas más interesantes que seguro te va a gustar. Hablaremos de la venganza de las hermanas Khachaturian. Su padre las violaba y ellas lo asesinaron. Así que conéctate con nosotros y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que te avisemos de nuevos videos. Empecemos. El cuerpo de Mikhail Khachaturian fue encontrado en una escalera en un edificio de apartamentos de Moscú en julio de 2018, con docenas de heridas de cuchillo en el pecho y en el cuello. Pocas horas antes de su muerte, había regresado de una clínica psiquiátrica. Puso en fila a sus 3 hijas para castigarlas por el desorden en el departamento y les roció la cara con pimienta, según los investigadores y los abogados de las hermanas. Su hija mayor, Cristina, quien tiene asma, se desmayó. Esa fue la noche en que las hermanas Khachaturian, Cristina de 19 años, Angelina de 18 y María de 17, decidieron matar a su padre. Lo atacaron con un martillo, un cuchillo y la misma lata de spray pimienta que les había rociado antes. Las transcripciones de los interrogatorios filtradas a la prensa y verificadas a CNN por un abogado de una de las hermanas muestran que las mujeres trataron de infligirse heridas para que pareciera que su padre, quien estaba durmiendo al comienzo del ataque, las había atacado primero con un cuchillo. Luego, llamaron a la policía y a una ambulancia. Al día siguiente, las 3 hermanas fueron arrestadas y confesaron el asesinato, diciendo que habían sufrido años de abuso sexual, físico y emocional por parte de su padre. Según abogados y la oficina del fiscal general, el verano pasado, las hermanas fueron acusadas de homicidio premeditado, lo que provocó el alboroto entre los activistas en Rusia, país que lidia con un problema de abuso doméstico de gran alcance. El caso de las Khachaturian se convirtió rápidamente en una causa célebre para los grupos de derechos humanos que luchan por aprobar una ley para proteger a las víctimas de abuso doméstico, la cual fue aprobada en el Parlamento en el 2016. Después de una larga y enredada investigación previa, su juicio comienza el viernes en Moscú. Las 2 hermanas mayores, Cristina y Angelina, serán juzgadas juntas. María, que era menor de edad en el momento del asesinato, pero fue acusada después de cumplir 18 años, ha sido considerada mentalmente no apta para cometer homicidio y será juzgada por separado por un cargo de homicidio, según uno de los abogados de las hermanas, Alexei Lipster. Expertos en violencia doméstica junto con el equipo de defensa de las hermanas dicen que en ausencia de mecanismos de protección adecuados dentro de la policía y el sistema judicial, su única opción era defenderse o finalmente morir a manos de su padre. En mensajes de texto obtenidos del teléfono de su padre y publicadas en Facebook por Lipster, Mikhail parecía haber amenazado con matarlas y abusar sexualmente de ellas y de su madre. «Te golpearé por todo, te mataré», dice un mensaje de texto de abril de 2018 en el que las acusa de tener relaciones sexuales con un amigo. «Ustedes son prostitutas y morirán como prostitutas». Las transcripciones de los interrogatorios también pintaron una imagen escalofriante del abuso mental, físico y sexual que data de al menos 4 años antes del asesinato. Creemos que no tenían otra opción. El padre condujo a las niñas a la desesperación. Toda su vida fue un infierno continuo. No pueden compararse con personas sanas, tranquilas y equilibradas. Las niñas desarrollaron enfermedades mentales graves, incluyendo el síndrome de abuso y el trastorno de estrés postraumático. Esto fue confirmado por los exámenes en el caso, dijo uno de los abogados de las hermanas, Alexei Barshin. Desde el verano pasado, activistas han organizado docenas de manifestaciones en apoyo a las hermanas bajo la campaña Yo no quería morir, pidiendo a las autoridades que reclasifiquen el caso en torno a la autodefensa de las hermanas. Celebridades como la excandidata presidencial, Ksenia Sobchak, hasta el cantante de System of a Down, Serj Tankian, han pedido clemencia para las hermanas. Una investigación realizada en 2019 por Media Zona, un medio ruso que cubre la justicia y las cárceles, dijo que casi el 80% de las mujeres rusas encarceladas por asesinato promedio en 2016 y 2018 estaban tratando de protegerse de un abusador. Si bien los legisladores rusos dejaron el proyecto de ley de violencia doméstica en segundo plano desde el 2016, encontraron tiempo para despenalizar algunas formas de abuso hace 3 años. En 2017, bajo la presión de la Iglesia Ortodoxa rusa y los defensores de los valores tradicionales, el Parlamento aprobó abrumadoramente un proyecto de ley que se conoció como la Ley de la Bofetada, que despenalizó el primer delito de violencia doméstica que no hiere gravemente a la persona, haciendo que sea un delito administrativo menos grave. Al principio, la presión pública parecía haber cambiado el caso de las hermanas Khachaturian. En enero, la oficina del fiscal confirmó las acusaciones hechas por la defensa de que las hermanas Khachaturian habían recibido palizas, humillaciones constantes, amenazas y abusos, violencia física y sexual, y que habían desarrollado una reacción defensiva. Luego, los fiscales ordenaron al comité de investigación
que reclasificara el caso como homicidio premeditado a defensa propia necesaria. Parshin dijo en la agencia estatal de noticias TASS en ese momento que la medida esencialmente significa el final de una investigación criminal contra las hermanas, que enfrentan hasta 20 años de prisión bajo el cargo de homicidio premeditado. Pero en un cambio sorprendente, Victor Green, el mismo fiscal que recomendó degradar el caso, confirmó en mayo que se le impondrían cargos de homicidio premeditado contra las hermanas. No se dio ninguna explicación para el cambio. Mary Daftian, abogada de las hermanas que a menudo representa víctimas de abuso doméstico, relacionó el cambio con una tendencia más amplia en la desestimación de los derechos humanos que ha estado creciendo desde la aprobación de polémicas enmiendas a la Constitución rusa después de un referéndum el 1 de julio. El referéndum, diseñado para solidificar el gobierno del presidente Vladimir Putin en los años venideros, fue seguido por una serie de arrestos de alto perfil, como los cargos de traición estatal presentados contra el ex periodista Iván Safronov o el enjuiciamiento del ex gobernador Khabarovsky, Sergei Furgal, quien fue llevado a Moscú por cargos de homicidio de varios años de antigüedad, lo que provocó protestas masivas en el lejano oriente de Rusia. Ambos niegan haber cometido algún delito. Creo que es imposible no darse cuenta de lo que ha estado sucediendo todos los días desde el 1 de julio de 2020. El Estado ha elegido su camino. ¿Qué pasó la noche del crimen? La noche del 27 de julio de 2018, Mikhail Khachaturian, de 57 años, convocó a Cristina, Angelina y María, que eran menores de edad en ese momento, una por una a su habitación. Las regañó por no limpiar el apartamento adecuadamente y las roció con gas pimienta en la cara. Poco después se había quedado dormido. Las chicas lo atacaron con un cuchillo, un martillo y un spray de pimienta, infligiéndole heridas fatales en la cabeza, el cuello y el pecho. Las autoridades confirmaron que el cuerpo tenía más de 30 heridas de cuchillo. Los jóvenes llamaron a la policía y fueron arrestadas allí mismo. Los investigadores descubrieron enseguida una extensa historia de violencia familiar. Durante 3 años se había dedicado a pegar regularmente a sus hijas, torturándolas, manteniéndolas como prisioneras y abusando sexualmente de ellas. Un problema familiar. El caso se hizo rápidamente famoso en Rusia. Los activistas de derechos humanos argumentaron que las hermanas no eran delincuentes sino víctimas, ya que no tenían ninguna forma de obtener ayuda y protección de su padre abusivo. Sin embargo, no hay leyes que protejan a las víctimas de violencia doméstica en Rusia. En base a los cambios introducidos en la ley en 2017, un delincuente que golpea por primera vez a un miembro de su familia, pero no le ocasiona heridas que obliguen a ingresarlo en el hospital, se enfrenta solo a una multa o, como mucho, hasta 2 semanas de detención. En el momento del asesinato, la madre de las niñas no vivía con ellas. Además, Khachaturian había prohibido a sus hijas que se pusieran en contacto con ella. Según las evaluaciones psiquiátricas, las niñas vivían aisladas y sufrían estrés postraumático. ¿Qué descubrió la investigación? Ya no están bajo custodia policial, pero les han impuesto varias restricciones. No pueden hablar con los periodistas ni entre ellas. Los fiscales insisten que el asesinato de Khachaturian fue premeditado, ya que él había dormido y las hermanas coordinaron el ataque, robando el cuchillo esa mañana. El motivo fue la venganza, argumentan. De hecho, el Código Penal ruso permite la autodefensa no solo en casos de agresión inmediata, sino también en casos de delito continuo, como la situación de secuestro donde la víctima está siendo torturada. La defensa insiste en que las hermanas fueron víctimas de un delito continuo y por lo tanto deben ser puestas en libertad. Los abogados de las hermanas esperan que el caso sea desestimado, dado que la investigación ha confirmado el abuso de Khachaturian desde 2014. Los activistas de derechos humanos y muchos ciudadanos quieren ahora que se cambie la ley y se ponga en marcha medidas como refugios financiados por el Estado, órdenes de alejamiento y cursos para manejar el comportamiento agresivo de los abusadores. Algunos expertos dicen que hasta el 80% de las mujeres detenidas en las cárceles rusas por asesinato lo están porque mataron en defensa propia. Estos días también hemos asistido a una reacción violenta contra las hermanas Khachaturian entre las partes más conservadoras de la sociedad rusa. Daria Serenko, una feminista y activista de Moscú que ayudó a organizar una manifestación de apoyo durante 3 días en junio, dice que el objetivo principal de los eventos públicos es mantener la historia en las noticias y dar a todos la oportunidad de hablar con seguridad. El abuso doméstico es una realidad de la vida diaria en Rusia. Podemos ignorarlo, pero afecta nuestras vidas, incluso si nunca hemos tenido que experimentarlo personalmente. Dice ella. Si quieres saber más, escríbenos a nuestro canal. Gracias por ver el video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que te avisemos de los próximos videos. Hasta la próxima.